Ya estaba literal para las ganas de vivir y yo decía, te van a matar, o te van a matar, ¿cómo te pude hacer una cosa de eso? Entonces, no, un poco de cosas raras, inyectaba vainas, y luego una vez fue al gimnasio y allá le dio la pala y así, y se desmayó y todo. Y entonces ahí digo, no, entonces es la calidad, está problemática, y pero ya no quiere más saber. Si ya quiere volver, ya quiere dar después. Bueno, niños, vamos a arrancar porque si los días que empezábamos a las 9 llegaban a las 10, ahora empezando a las 8 van a llegar a las 11. Ya cuando nos tenemos que ir. Entonces vamos a arrancar con los que estamos. Ahí estamos grabando la clase para los que faltan. Mi mamá, como papá los abandonó cuando eran niños, no me quiso decir el nombre, Ah, no tengo ni idea por ese lado, por mi lado. Pues obviamente tuvo un tiempo, solamente de ellos, pero no tengo nada. bien. Pues a veces tenemos que jugar un poco con esa información. Por ejemplo, pues a veces hay situaciones en las que se quiere tener oculto, ¿no? Ciertos temas, el tema de los exiliados, de los... Entonces, entonces, hay miembros de la familia que no quieren saber nada ni hablar del tema, pero si hay otros miembros de la familia que, que si quieren soltar la lengua, ¿sí? Esa tía yo la tengo en Estados Unidos. Y estoy detrás de mi papá, ve para darme un número. Sí, sí, mija, ahora te lo paso. Me lleva así una semana. Y esa es la que me va a contar el resto del chisme que me falta. Así es. Que vengo de puras mujeres abandonadas. Ah, Mi papá dejó a mi mamá también. ah, Ay, qué triste, las mías es de puras mujeres abusadas. ah. No, ¿Sí ven? es de mujeres que no tuvieron parejas, ¿no? Sí, mi bisabuela y mi abuela tuvieron parejas. Bueno, mi mamá sí ya estuvo, pero fue muy traumática esa relación. Sí, es muy común en Latinoamérica ver todo el desarraigo que se ve en las familias y que de alguna manera históricamente tiene que ver también con un legado de machismo que venía en la historia. Inclusive si miramos en el campo, o sea, que es un poco como la historia de Colombia también, porque vemos como en el campo, pues antes en, la idea del hombre o de la mujer también tenía muchos matices. Digamos, en el campo en razón también de cómo en esa época también no había la suficiente educación en el campo. Entonces, de alguna manera también prevalecía cierta cultura del hombre machista. Entonces, eso lo vemos mucho en Latinoamérica, ¿no? Como mujeres que tienen que sostener el hogar porque el marido, aparte de que es infiel, es borrachín. Lo particular es que todas dos, mi bisabuela y mi abuela, ese señor como que solo aparecía para hacer niños. Sí, es que así no hace. Para nada más, porque yo le decía, ¿qué son de diferentes papás? Y él decía, no, Mira el tesoro que me encontré escrito por la mamá de mi abuela. Uy.
Ella escribía así, fulanito nació tal fecha llegó hasta mí. Buenísimo. Tan bonito, ¿no? Sí, claro. Era la letra de ella. Mm. Y la había encontrado hace mucho tiempo. Ok. Y yo dije, ve, lo tomé foto y yo... Lindo. Y entonces todo, como que todo el mundo la juzga, ¿no? Juzga a mi sobrina porque hace esos de los videos de que no sé qué. El marido, ellos dos encontraron que por ahí de la forma de plata y lo están haciendo. A uno no le parece. Pero extraordinario, ¿no? Pero de todas formas uno como juzga, ¿no? Y entonces empieza con mi mamá, bueno, y la abuela, y no sé qué. O sea, yo no conocí abuelos. O sea, mi abuela tenía amigos y todos tres ustedes fueron de hijos diferentes. Y entonces, como ahorita decimos que esta niña pues, es así. Y entonces, ¿por qué tal cosa? Y no, en mi casa no, hombre, no. O sea, mi papá estuvo, pero ese murió, mi hijo, yo tenía 12, pero abuelo no. Mi papá tampoco tuvo su papá, mi abuelo. O sea, no hay como ausencia, no había hombres. O estas mujeres eran terribles, porque mi mamá decía, es que mi mamá era terrible, ella andaba en la calle y tenía los hijos y iba y lo tiraba uno por allá, donde la familia, y volvía y seguía la vida. Y tuvo a mi otro tío, al hermano de mi mamá, y también fue y se lo tiró a otra familiar y siguió su vida chévere. Y así fue mi otra abuela, la mamá de mi papá. 3 hijos de 3 hombres diferentes, pero no saben quién son. Entonces uno dice, y ahora pues ya nada, esta niña la abuela también así. Y ahorita uno dice que ahora, tan terrible, es un lugar, la vida cambia. Y eso era real. La misma abuela dijo, las muchachas todas descocadas, alborotadas. Descocada. ¿Qué significa descocada? No. Sí, de la cabeza. Todas descabezadas. Falta de lógica y raciocinio. Conozco la desvergonzadas. Descocadas. Mi hija tiene 27 y ella todavía dice que ya siente que está muy joven para ser alguien todavía. O sea, siente que no, 27. Pero entonces mi mamá empieza a buscarla. Ay, no, pero es que ya va sentando cabeza. Va sentando y ¿por qué senta cabeza? Pero yo creo que, bueno, y también hablando con mi hija, uno escoge y vuelve el círculo, ha tenido 2 novios, y entonces ella es así como yo, súper sociable. Nosotras somos de hablar y charlar, y la comida, y los amigos. Mi esposo es solo yo, no, solo yo. Si él no sale, no sale, yo soy igualito al papá. Y entonces ella ha tenido 2 novios, y entonces el primero, así igualito. Solo salió, no salía. Entonces ella, claro, conoció acá en el CIA, trabajó con estos chicos, ya él de amigos, muy de reunirse, venía a San Antonio, lo invitaba y él, no, son sus amigos, vaya. Pero vaya y cuando al otro día, murió. Igualito que mi esposo, igualito. Y entonces mi esposo, pero ¿cómo se consigue eso? Ese muchacho no es inteligente, en vez de unirse, conocer a sus amigos. Lo invito a mis amigos y él se hace perder. Yo no lo puedo traer a una cosa de esta, se haría por allá, mira el celular, y si nos reímos de algo, él, no, conmigo no es. ¿A qué lo llevo? ¿Sabes? Y en Alemania otra vez consigue un novio, igualito los alemanes les gusta la cerveza, los amigos, y es que no. A su casita y todo. No, pues ya terminó. Y digo, ay, no, mamá, ya mire a ver porque usted está buscando sus papás por cualquier lado. Vuelve y repite uno eso, pero ¿Sí ve? Las lealtades, claro, todo eso en el inconsciente. O sea, ¿sabes? Perdón, que también encontré que, por ejemplo, las bisabuelas les costó mucho el segundo apellido de ellas, por lo que era fulanita de el apellido del fulano. Sí. Entonces fue como ando con 2 apellidos embolatados a raíz de eso. Sí. Es bien interesante. Eso ya no se usa, ¿no? O como quien lo quiera usar. Claro. De hecho, ahorita no dicen que el primer apellido lo puede colocar desde cualquier. En Brasil el primer apellido es de la mamá, por ejemplo. Pero ya en Colombia también se deciden.
¿Qué primer apellido quieren colocar? Eso escuché desde el año pasado, pero no sé. Vamos a recordar esto, de paso a paso, ¿no? Es bueno, yo creo que al día de hoy, con lo que hemos visto hasta ahora, pues también muchas cosas, inclusive en la práctica, que nos tenemos que dar como un paso a paso, un dejar que todo vaya también fluyendo. Y acá escribí algo que también es muy importante tener en cuenta, en especial en este tema del árbol, o más bien de esta metodología que nos permite recoger una información, que esa sería también una forma de responder a nuestros seres queridos familiares cuando vamos a preguntar o cuando vamos a hacer consultas, en realidad más que averiguar por chisme o por cotilleo, lo que pretendemos es, por el contrario, más bien ayudar a subsanar o a generar procesos de sanación dentro de la familia, ¿no? Muchas veces es solo eso. Entonces, es importante recordar que cuando nos damos cuenta, por ejemplo, con lo que ustedes me están contando ahora, ¿cierto? Uno empieza a darse cuenta porque empieza a indagar y a buscar información, se da cuenta, nos damos cuenta, entonces cuando nos damos cuenta, pues caemos muy fácil en el juicio, ¿cierto? En los juicios de valor, en que este es bueno, este es malo, ¿cierto? Entonces allí es donde precisamente tenemos que darnos cuenta que todos en el árbol, nuestros familiares, nuestros antecesores, todo lo que hicieron, incluyendo nuestros padres, lo hicieron por amor. O sea, nadie en el mundo viene a este mundo con el propósito de decir, quiero vivir una miseria y quiero hacerle la vida miserable a todo el mundo. Nadie viene con eso, todo el mundo viene aquí con una idea también de ser feliz, pues porque está bien ser feliz, ¿cierto? Pero vemos cómo en diferentes situaciones que se han presentado en la vida, como ya hemos dado varios ejemplos, situaciones coyunturales, nuestros padres, por ejemplo, a mi papá, a mi mamá les tocó la época de la violencia, ellos son gente del campo, vivieron esta época de violencia entre los godos y los conservadores y los liberales. Mi familia en general es más de esa línea liberal, muchos fueron desplazados de su tierra, porque ustedes saben que gran parte del valle en especial, todo el valle realmente pertenece a familias conservadoras en gran medida, porque tanto el eje cafetero y el valle permitieron estos desplazamientos que al día de hoy todavía se sigue hablando de desplazamiento, ¿no? Y desplazamiento significaba que llegaban a intimidar a la gente para que dejara su tierra, ¿no? Y así mi abuela les tocó abandonar prácticamente el campo, y mi papá y mi mamá les tocó venirse también por eso. Entonces, frente a esas situaciones que ellos tuvieron que vivir, pues ellos tuvieron una respuesta a eso, ¿no? Frente a esas situaciones. No solo unas situaciones externas, sino internas, porque también nos damos cuenta precisamente de cosas que ocurrieron en la familia, abusos, bueno, diferentes situaciones que si bien son fácil juzgarlas, si miramos también, pues tienen un trasfondo, tienen inclusive un por qué actuaron mal de esa manera, ¿cierto? Entonces lo importante siempre es reconocer que todos, de alguna manera, aunque equivocadamente, en su corazón, pues han actuado por amor, han actuado por bien. Entonces, esa de alguna manera es una forma en que tal vez vamos incorporando al árbol cada integrante en una forma de ver pues más llena de
de respeto y amor que de querer juzgar a cada uno de los miembros de la familia. Como ustedes han visto, el propósito en general de estos procesos, pues básicamente es ese, es darnos cuenta, ¿cierto? Entonces cuando nos damos cuenta, por ejemplo, lo que dice Gretel, en todas han habido, ¿qué? Solteras o los hombres casi no han estado, ¿cierto? Cosas así. Entonces, prácticamente también podemos darnos cuenta, bueno, sin darme cuenta yo rompí con esquemas, ¿no? Porque como dice Andrea, en su caso, de alguna manera has roto ese modelo o ese patrón de alguna manera que venía tan marcado. Entonces, cómo de alguna manera también nos damos cuenta no solo de esas creencias que están allí, que han afectado, sino cómo de alguna manera también se han ido transformando de acuerdo a lo que también ya hemos mencionado en la clase anterior, por ejemplo, como la idea del héroe, que es también aquel que viene a romper esquemas, que posiblemente se puede ver como la oveja negra, pero en realidad termina siendo el sanador. Si ustedes recuerdan la película Coco, si recuerdan la película Coco, de Anima, de muñequitos, que hablaba sobre el ritual en México del Día de los Muertos, y si vieron que ahí muestran, eso es un ejemplo claro de transgeneracional. Ahí hablaban precisamente de los excluidos, ¿no? ¿Se acuerdan? El tío Bruno, el que... Ay, sí, eso es el encanto. En esos excluidos está Pero sí hay un excluido en el papá. el abuelito, que era el músico. Correcto. Luego desaparecieron hasta las fotos. Exacto. Ay, sí. Me encanta porque es súper Es Bruno. padre. Bruno, sí. Yo creo que Me Encanto es una de las películas que más muestran todos los prototipos de Ajá. personas que hay en una familia. En una familia, correcto. Pero eso pasa en todas. Pues lo estamos comentando. Ustedes mismos dijeron que en las tres. No, claro. Sí. Por lo menos, más mi esposo no tiene papá. Bueno, sí, tenía papá. ¿Saben él? Que todo el pueblo Jumbo sabía que él era el hijo de Armando, un tal Armando, no sé. Todo el pueblo lo sabe, pero el señor no lo recuerda. Un tal Armando. Del Armando, ese es el hijo de Armando, que tuvo con Rosalba, en Jumbo todo. Cuando yo digo, yo me casé con el le dije Rosalba, que su papá no era Armando, pero la familia no lo sabía. Y yo ahorita grande, yo quise, como yo un día me presentaba a mi señor, y mis hijos ya estaban adolescentes, y yo dije, yo me voy a acercar a él. Yo quiero que mis hijos conozcan a un abuelo, porque yo en mi casa no hay abuelo, ¿no es cierto? No hay como esa paterna, que aunque sea lo conozcan, y que darle la oportunidad que venga, no va a ser el papá, pero puede subsanar muchas cosas. Y después me contaron, que ya es el muy bien. Y al otro día fue al funeral, y el señor me dio y se hizo loco con una vez. Yo dije, suerte, quise ayudar, pero no pude. Claro, a veces es complejo. Situaciones. Sí, inclusive lo que están diciendo, ¿no? Hay cosas que dentro de la familia no se quiere hablar, en los famosos tapados. Y no se quieren hablar precisamente por eso, porque es más sencillo mantener ocultas las cosas que hacerla flor. Entonces, básicamente lo que vemos en el árbol es que el árbol no tiene esa conciencia, como dicen, de quedarse callado. El árbol simplemente manifiesta, así como el cuerpo manifiesta una desarmonía a través de una enfermedad, el árbol también va a manifestar esa desarmonía dentro del clan y de alguna manera va a salir algo de eso. Entonces, este proceso, pues de alguna manera nos ayuda a permitir generar procesos que sean un poco más amables, ¿no?
porque no es lo mismo yo desarrollar mi vida con la idea simplemente de que la vida me va mostrando a punta de golpes y a punta de accidentes, ¿cierto? A decir yo, bueno, me pongo en una tarea como la que hacemos acá con el yoga, donde ya hay algo, una información que me permite a mí, ¿cierto? Darme cuenta y actuar. Pero el actuar significa evitando todos esos errores que ya han cometido, ¿cierto? Porque al final había una pregunta que cómo se siente con esto. Ajá. Y yo siento que se toma de una manera diferente cuando te toman el tiempo de mira y entonces este fulano y tal, a que te digan dos vidas. Así a modo de chisme de que fulano hizo tal cosa en la familia y no quedo como, ¿sí me entendés? Siento yo, pues la manera como he ido viendo las cosas es como, vean, y pues como ahora hay más conocimientos también, entonces la actitud de recibir toda esta información, porque pues no es cualquier bobadita, es distinta. Claro. Se toma muy, muy diferente. Claro, hay cosas que uno dice como, duro, pero es súper diferente. No sé cómo han sentido ustedes. Los conocedores nos dicen que esto es un proceso sistémico. ¿Qué quiere decir sistémico? Que cuando nosotros hacemos proceso, estamos haciendo proceso a toda el clan, a todo el sistema. Por eso es sistémico, el sistema. O sea, que lo que nosotros nos podamos dar cuenta o todo lo que nosotros podamos hacer consciente, no solo lo hacemos consciente y no solo lo hacemos de alguna manera generando proceso de sanación en nosotros, sino que estamos sanando el árbol. Por eso el héroe es héroe no porque él mismo se esté salvando, sino es héroe dentro del árbol porque de alguna manera está salvando el árbol. Y está salvando el árbol es porque está permitiendo gestionar esos procesos donde dentro del árbol hay una información tal vez de estancamiento, de enfermedad, de lo que sea. Bien, entonces vamos, pues la idea es que hoy hagamos una idea de lo que es el árbol, en el pliego o lo que ustedes hayan traído para hacerlo, y eso posiblemente ustedes van a hacerlo una vez más, ¿cierto? Hasta que quede un poco más pulido. Digamos que el producto final opcionalmente es usualmente eso que es hacer lo que hacen en las familias, que es hacer el árbol, pero ya con fotos, ¿cierto? Algo más bonito, estético, que inclusive pues sirve pues, para información de alguna manera a nuestros descendientes, tener esa información del árbol genealógico, ¿no? Siempre de alguna manera queremos saber de dónde hemos venido, cuáles han sido nuestros ancestros, entonces digamos que el árbol ofrece esa información y cuando se hace así bonito con fotos y con fechas, y, digamos en forma de árbol, no sé si lo han visto ustedes en algunos, ¿cierto? En algunas familias, en algunos, ¿no? ¿Nunca has visto en una familia donde ponen un árbol y están ahí estos son y estos son y estos son? Y mi abuelita nunca se me tomó foto. Yo solo busco, no, ella no le usa una foto. Solo tengo una foto donde está así sentado, pero con una cara así, y no le puedo mostrar a mis hijos cómo la. Sí, en esos casos, inclusive con lo que estamos hablando ahora, hay información también de los bisabuelos. Ahí nuevamente recurrimos en gran medida a la intuición. El guía interno es el que nos da o nos provee información. ¿Qué quiere decir? Que, como lo vamos a hacer ahora, la información que yo no tenga y yo quiero poner pues parte de eso, de esa información que no tengo, entonces utilizo la intuición. Entonces muchas veces a través de cerrar los ojos estoy en esta órbita de estos temas y invoco de alguna manera esos seres y algo aparece. Entonces algo aparece ¿para qué? Para hacer un dibujo o algo aparece como información para un nombre, ¿no? Muchas veces simplemente no recordamos
algo de un nombre que nos dijeron, pero sí recordamos un apodo o recordamos alguna cosa o nos dieron un recuerdo de algo en particular. Entonces cualquier información nos ayuda a tener también como una noción intuitiva de eso. Pero también entendiendo que si no hay información, aún buscándola, pues de alguna manera está bien. O sea, con lo que podamos recoger, podemos, digamos, o sea, teniendo esa conciencia de que todo es perfecto y que lo que llega por vibración de alguna manera es lo que llega. Y posiblemente lo que no llega es porque no debe llegar. Entonces, de alguna manera... Y en este algo también, digamos, uno tiene hermanos, ¿no? De los hermanos coloca su familia, no solo los No, hermanos. no porque eso sí sería bochinche. Porque sí, porque lo que estás haciendo es de alguna manera recogiendo información que te permita darte cuenta, pero darte cuenta ¿para qué? Para hacer procesos en ti y en tu familia. Pero si tú estás, los tíos sí un poco, no, esa información no, porque de alguna manera eso, sistémicamente, eso no está generando en ti, o sea, el sistema de creencia que establezcan tus hermanos, al igual que tú, son producto de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. Pero esa información de tus hermanos no es incidente en ti. ¿En qué sentido? En que ellos recogieron una información, o sea, tuvieron la misma educación, al igual que tú, pero van a tener eso, y ellos van a hacer su proceso personal de esa información que han recibido. Pero digamos, en ti no es relevante la información inclusive de los tíos también. Muchas veces no es tan incidente lo que haya hecho tu tía o tu otro tío, porque de alguna manera tu, tu impronta o lo que tú recogiste como creencia, como información en el inconsciente, la recibiste más directamente de todo de tus padres y de tus abuelos que generaron de alguna manera, porque si bien los tíos sí generan en algo uno, porque, por ejemplo, muchas veces nos criamos muy unidos a nuestros días, entonces, claro, parte de lo que ellos tienen como cosmovisión, como una idea de la vida, pues, al ser nosotros niños, pues nos posiblemente en ciertos momentos vamos a recibir esa información. Pero digamos que el gran calado lo tienen son directamente aquellos que nos criaron, porque muchas veces decimos los padres, pero si en realidad tú fuiste criada por tu abuela y por tu tío, pues es más relevante esa información de tu tío y de tu abuela que de tus mismos padres, porque tus padres nunca estuvieron, porque viven en Estados Unidos o murieron, pero lo que más reincide es, o la información más, porque es los que te generaron mayor influencia, correcto, más información en tu vida. A mi papá, cuando mi abuela se casó con mi abuelo, bueno, mi abuela empezó a tener hijos y apenas mi tía Zoila, que es la segunda, tenía como 12 años, ya le quitó los hijos a mi tía. Entonces mi tía es como la mamá de mi papá. Entonces, a mi tía sí la tengo que... Sí, inclusive, claro. Sí, porque ella estuvo más, sí, de alguna manera es quienes de alguna manera tuvieron mayor, porque fue con los que más se convivió. O sea, de donde yo recojo mi información, la información que me construye a mí, pues de aquellos quienes estuvieron más conmigo en mi crianza. Es eso que la genética, entonces así no lo cría uno de mamá, pero que uno hereda ciertos patrones, no sé, emocionales de la mamá.
desde el embarazo, desde antes de 3 generaciones. Desde el embarazo de la abuela. Sí, de la abuela. O sea, Pero eso es más biológico, ¿no? Lo de los ovocitos y eso. Eso es Lo que hablábamos del ADN que A ver, por eso yo puse el ejemplo de este señor. En nuestra casa, pues mi hija siempre hace días, cuando yo como años, me decía, estoy leyendo, ella le gusta mucho todos estos temas, y ahora me doy cuenta, yo por qué sufría tanto, yo por qué lloraba tanto a los 13 años, y no lloraba, ¿por qué? Me dice, no te imaginas, mami, yo cómo lloraba como a los entre 12, 13, 14, que ella cuando mi papá salía de la casa de mi esposa, ella sentía que se iba a morir. Y ella lloraba, ay, que no le pase nada a mi papá, y ella lloraba, y que se puso pues de repente, entonces un día me llamó y me dice, mami, ¿a los cuántos años murió tu papá? Mi papá me mató mucho, era el que como me daba cariño en la casa, me quería, carísimo. Y mi papá se murió cuando yo iba a cumplir 13. Y decía, ay, ¿será que ahora entiendo por qué yo tenía esos sentimientos y preciso fue en esa edad? O sea, ¿por qué yo recogí eso? Yo casi sabía, pero yo ella sentía, yo le dije, a los tantos de que ya cuando salí del colegio, ya como que se me fue pasando. Y es que te marcó mucho, claro, sí, la muerte de mi papá, eso me dolió demasiado. A mí yo creo que fue la que más me afectó. Entonces ella dice, yo recogí todo ese dolor y en esa etapa y pasó ella, es que eso no podía ir mi esposo que yo le dije, sentía que se iba a morir, que le iba a pasar algo. Pues sí fue en esa, no sé si Claro, tiene que ver, sí, obviamente. fue en esa etapa. Pero ya no, o sea, dice, no, ya luego del bachillerato ya se me pasó. Pasó, claro. A ver, con respecto a lo que mencionamos, cuando hablaba yo del caso de Bruce Lipton, que es un biólogo, que habla precisamente de los genes, porque básicamente como biólogo precisamente estudia dentro de la biología la genética, él lo que logró demostrar fue precisamente romper con eso que se tenía hasta ahora de idea, y era que todo, absolutamente todo, se heredaba por genética. O sea, nuestras características fisiológicas, ¿cierto? Pero en gran medida enfermedades y comportamientos, inclusive, ¿cierto? Entonces la idea que se tenía hasta ahora era que todo lo heredábamos por información en los genes, ¿cierto? Lo que demostró Bruce Lipton es lo contrario. Los genes simplemente van a ser factores que están sujetos a las vibraciones. O sea, que en realidad lo que heredamos es un sistema de creencias, ¿sí? O sea, que el cáncer, si bien sí vuelve a aparecer, no aparece por una herencia directamente genética, sino que aparece por un sistema de creencias. O sea, lo que decíamos ahora, es la manera en que yo gestioné o gestionaron mis padres, entonces de esa manera el cuerpo también aprende a gestionar de alguna manera eso. Entonces el cáncer ya no lo veíamos como que era el gen del cáncer que yo heredaba, sino lo que heredaba es un modelo de pensamiento que permitía desarrollar ese cáncer en mí. ¿Sí? Ese es digamos, el gran descubrimiento actual. Entonces, por eso él habla y da el ejemplo y muestra científicamente, por ejemplo, el caso de dos gemelos que tienen Bruce Lipton. Entonces, él pone el ejemplo de dos gemelos que tienen los mismos genes, Bruce Lipton. Y inclusive, pues como gemelos, ¿cierto? Tienen los mismos genes. Y lo que logra demostrar es que apenas nacen, toda la información genética es igual. Pero en el transcurrir de un tiempo,
cambia. Y cambia porque precisamente cambia la manera de ver la vida, cambian las creencias, cambia mi respuesta ante el mundo. Entonces, de alguna manera eso reafirma claramente también que gran parte de nuestro componente en esta vida, de lo que movilizamos y de lo que realmente manifestamos, se manifiesta desde la vibración, desde el pensamiento, desde la... Bien, entonces saquen su cartulina, su hoja, lo que hayan traído para hacer. Es que la idea era hacerla en grande. Porque la idea de hacerlo grande es precisamente... Entonces nuevamente usted... ¿Cómo? Esos 4 datos en cada... Sí, no, yo mencioné 4 datos como de información, pero en realidad ahí puedo poner mucho más información relevante, importante. Sí, ahorita que veo la mandala de directriz, ahí dice que cuando la terminemos, pero ¿por dónde? Por cualquier medio que ya conocemos. Puede ser email, puede ser WhatsApp, privado o público. Ah, no, es que yo pensaba era en el... No, tu mandala. En la clase. Oso de Google. Ah, ok, también. Pues, para subirlo hay que tener una tarea para poder subirlo ahí. Sí, sí, correcto. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con... Recuerden que cuando vamos a hacer una actividad como esta, y más si tiene tanta importancia en cuanto a lo que podamos llegar a lograr o conseguir. ¿Cómo van con los hábitos? Creo que las canciones que más he disfrutado y que han llegado en un buen momento porque he tenido la cabeza muy revolucionada. Ese mantra se vuelve mi mejor amigo. O sea, no lo escucho solamente 2 minutos al día. Yo no puedo, es como, necesito tranquilidad. Mis audífonos y mi mantra. Así lo digo y así es como siempre traen algo. Sí. El del mes pasado fue el que más me gustó. Muchísimo, muchísimo. ¿Cuál? ¿El del tomate? No, los hábitos del mes pasado. Me van a recordar cuáles son los 8 pasos de la Ashtanga Yoga. Escucho. Número 1. Llamas. 2. Ni llamas. Ya sabemos sobre esto, ¿cierto? De algo, ¿cierto? Llamas y ni llamas, de alguna manera también tiene que ver con hábitos, ya los hemos trabajado, ya tenemos claro esa idea. ¿Qué sigue después de llamas y ni llamas? Tenemos y estamos trabajando en esto.
durante toda la formación, porque básicamente el yoga está muy encaminado hacia esto. Estamos en una etapa diferente con Mike, ¿cierto? Donde estamos viendo un poco más el detalle, el dónde, el cómo, ¿cierto? El dónde es el músculo, el componente osteomuscular que interviene dentro del el tema de la energía orgánica y la energía muscular, ¿cierto? Cómo vamos incorporando cada vez más cositas más profundas, el dristi o el punto focal, ¿cierto? Dentro de una postura, vamos encontrándole más profundidad a la asana, ¿cierto? En esto vamos. Después sigue con pranayama también hemos tenido pues ya un poco más de claridad, ¿cierto? Inclusive tuvieron una... ¿De quién? ¿El autor? No lo he visto ese en particular, pero... Ustedes recibieron unas clases con Natalie, ¿cierto? O sea que de alguna manera ya tenemos una idea sobre esto, ya lo estamos incorporando en la práctica, siempre va a estar incorporado el pranayama, ¿cierto? O sea que vamos de alguna manera avanzando en estos 8 pasos, no solo para entenderlos, sino para ponerlos en práctica, ¿cierto? Después de pranayama, ¿qué sigue? Y después... ¿Vale? Entonces, miren que cuando hablamos de pratyahara estamos hablando de abstracción de los sentidos, ¿sí? Y cuando estamos hablando de dharana tiene que ver más con la concentración. Y el dhyana pues es plenamente la meditación, ¿cierto? Entonces, si recuerdan que en el Ashtanga Yoga, en el Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali dice claramente que en uno de los sutras dice, el asana es el medio a través del cual llegamos a dhyana. Si miramos todo este desarrollo, pues nos vamos a encontrar con que si bien esta es la meta, en teoría, en realidad la gran meta viene siendo entrar en meditación. Entonces, ya vamos en y por eso la importancia, como lo expliqué en la anterior clase, de este módulo y de esta, más que todo, en los hábitos, al nivel en el que vamos, la idea es incorporar y tener más claro con el punto focal, con los mandalas, con esta información puntual, tener más claro estos 2 pasos después del pranayama, que son abstraer los sentidos y concentrar. Gran parte de los hábitos de este mes están orientados hacia eso. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a samadhi. O concretamente, como lo dije ahora, previo al samadhi es llegar al dhyana. ¿Sí? O sea que cuando lleguemos al tema de la meditación, que muchos encontramos con que la meditación es algo mucho más estructurado y complejo dentro del yoga, ¿cierto? Que cumple, digamos, con todo esto ya en un aspecto mucho más completo, integrador de todo esto para lograr pues lo que pretende el yoga, que ya
tenemos también una idea de qué es y para qué sirve el yoga. Entonces, es muy importante que trabajemos en este mes en estos dos puntos, Pratyahara y Dharana, y, como decía ahora, incorporarlo, entenderlo, asumirlo. ¿Por qué? Porque eso, de alguna manera, es coyunturalmente lo que determina el trabajo de todo esto anterior también. ¿Sí? Lograr establecer un foco de atención, de concentración, nos va a abrir la puerta para que la meditación sea mucho más integral a la hora y cuando llegue el momento de entrar a estudiar lo que es la meditación, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer énfasis es la importancia que tiene la práctica al día de hoy. Y en la práctica me refiero concretamente a la práctica, claro, de asanas, pero ya donde yo estoy integrando todo eso que hemos hablado, ¿cierto? En relación a cómo yo voy avanzando o profundizando más para lograr lo que deseamos alcanzar dentro del yoga. Y a su vez, pues, que también tengamos unos resultados dentro de nuestro proceso personal individual. ¿Sí? Miren que a esto también le sumamos todo este viaje que estamos haciendo y que también está llegando a un punto específico porque justo el tema del árbol ya no es algo tan abstracto como cuando hablábamos posiblemente de los chakras, ¿cierto? O inclusive cuando estamos estudiando la mente, aquí ya es concretamente, me compete a mí porque estoy recogiendo una información que me va a permitir a mí darme cuenta y así hacer proceso, ¿cierto? Entonces, también estamos llegando a un punto en el que estamos buscando movilizar información dentro de nuestra psiquis, ¿cierto? Como es el tema de los mandalas, como es este tema del árbol y como posiblemente va a ser en el próximo taller que tiene que ver con aromaterapia, porque la aromaterapia también impacta el sistema límbico y nos va a dar una afectación en nuestro campo psicoemocional. Entonces la idea es cómo nosotros tenemos este acercamiento en experiencia propia para darnos cuenta y hacer proceso. Entonces el proceso implica que haya una experiencia y implica también un proceso en el que nosotros de alguna manera estamos haciendo resolución de eso. O sea, estamos dándole solución a aspectos en nuestra vida, o lo que estamos también mencionando es cómo también hacemos procesos de sanación, porque cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo que estaba ahí en el árbol, me doy cuenta y lo soluciono a través de un proceso de perdón o de aceptación, pues está haciendo un proceso de sanación, ¿cierto? Y eso es totalmente determinante para nosotros, de alguna manera, obtener el resultado del yoga y compartirlo en algún momento que sea de nuestro interés, como es el propósito de la formación, pues que ustedes tengan en algún momento esa intención de compartir, bien sea como profesores o simplemente como familia, como yo le puedo aportar a otro ser desde lo que yo sé y desde lo que aprendí. Entonces, nuevamente recordarle la importancia de la práctica y la importancia del momento en el cual estamos ahora y todo lo que estamos buscando recoger como información, mover, movilizar y sanar. Por eso hablaba ahora del Pade, porque muchas veces cuando nos vamos dando cuenta de que hay una cantidad de cosas, terminando por ejemplo el tema de Ayurveda, con el tema del ego, de la máscara, pues también encontramos que nos damos cuenta de muchas cosas en nuestro ego, ¿no? ¿Cierto? Yo creo que cuando vimos el tema de la mente, de cómo funcionan mente, inteligencia y ego,
pues también nos podemos también ir haciendo como una evaluación o un propio análisis donde encontramos cosas que nos damos cuenta y que van a ser parte de, como de, eso, de ese proceso. Entonces, como en todos los protocolos que hemos hecho hasta ahora, pues es lo mismo, es cómo conectamos con esto. Entonces, nuevamente, esto es como el lienzo, por eso puse música, un poco para ambientar, para hacer. Entonces, vamos a conectarnos con una información, con la información que hay en el Akasha, con esos registros. Esto también es como un proceso de canalización, porque de alguna manera cuando nosotros entramos en conexión a través de la intención, estamos de alguna manera canalizando esa información a través de lo cual o con lo cual estamos conectando, ¿vale? Entonces vamos a ponernos en modo terapéutico, vamos a cerrar los ojos, vamos a poner las manos en nuestra lienzo, que es nuestro Akasha, que es nuestro lugar donde vamos a interactuar con información, con conocimiento. Vamos a concentrar la atención en la respiración. Vamos a respirar lento y profundo. Conectando con este momento presente, aquí ahora. Hago conciencia de la respiración completa en mi cuerpo. Respiración baja, media y alta, combinadas para realizar una respiración completa. Una respiración lenta. Recuerden que el lento respirar nos permite tener más conciencia también de la respiración, sintiendo esos tres momentos. Respiración baja, respiración media, respiración alta, combinadas para que realicemos esa respiración completa. Nos hacemos conscientes de este momento, de este espacio, de estas personas. Y por unos minutos vamos a contemplar desde la observación y desde la contemplación la música, el sonido. Sin descuidar nuestra respiración consciente, profunda. Observamos a través de la capacidad de escuchar, escuchamos, observamos el sonido, los diferentes sonidos, reconociendo cada diferenciación que hay entre los sonidos. El sonido del agua, el sonido del piano. Sentimos la respiración. Conectamos con este momento, nuestras manos aquí en el lienzo, el propósito de esto, el árbol, conectarnos con la información de nuestro clan, de nuestra familia, de nuestro árbol genealógico. Y vamos a intencionar ese propósito de sanar, de aliviar en nuestro clan, en nuestra familia, en nuestro árbol. A través de este momento, a través de esto que vamos a desplegar como actividad
respiramos, escuchamos, sentimos. De igual manera hacemos una acción de gracias, agradecemos estar acá, respirar, estar vivos, poder encontrarnos y compartir este espacio, esta actividad que vamos a realizar. Agradecemos. Respiramos. Juntamos palmas frente a nosotros y flotamos. Cubrimos nuestra frente, nuestros ojos. Y vamos abriendo los ojos, retirando las palmas. Bien, entonces recuerden que ya ustedes han hecho como un borrador. La idea es que vamos a ir plasmando con las respuestas de los cuestionarios y con el borrador que ustedes ya hicieron vamos a hacer nuevamente largo, que lo van a hacer muchas más veces también para obviamente ir puliendo. Entonces el primer momento es dividir en 3 puntos, perdón, en 4 espacios, 3 divisiones que permiten 4 espacios. Entonces reconocemos que es en el presente, que sería yo hago 3 rayitas porque con 3 rayitas hago las 4 divisiones, ¿cierto? O sea, 3 rayas, tengo un espacio, 2 espacios, 3 espacios y 4 espacios, ¿vale? Esas 4 rayitas son para yo identificar en esa cartelera grande, que ustedes identifiquen que yo necesito 4 espacios, porque recuerden que trabajamos hasta la 4ª generación. Bien. Entonces ahora lo que sigue es iniciar desde abajo hacia arriba. Entonces recordamos la nomenclatura, recordamos que cuadrado representa lo masculino, el círculo lo femenino. Entonces ya teniendo la información de mí, este soy yo, la parte baja, yo y los que están en mi generación, como serían mis hermanos, ¿cierto? Primos y demás. Entonces, vamos a también a dividir a lo ancho de acuerdo a la información que tengamos, porque ya sabemos, en el caso particular, mi papá lo hago en el centro, como un cuadrado, tuvo 2 familias, primero con una señora, círculo, y al otro lado pongo la otra señora que sería mi mamá. La otra señora, la señora. ¿Sí? En el caso particular mío, porque en otros casos pues solamente es un cuadrado y un círculo en la mitad para tener pues como bien distribuido el espacio. Entonces aquí yo voy a hacer una unión entre este señor, que es mi papá, y la anterior esposa o pareja, y una unión entre mi papá y mi mamá. Me imagino que si mi papá está ahora con mi mamá, pueden estar separados, como es el caso mío, viven juntos, pero separados. Entonces hago la separación y a su vez, pues
de la anterior, pues también separado. ¿Sí? ¿Estoy hablando acá yo solo conmigo mismo o ustedes me están prestando atención? Listo. Cuando yo dije hacer 4 divisiones no significa, no es dibujar, solamente tener geográficamente esa división de 4 momentos. No es necesario hacer rayas ni nada de esas cosas. Como les digo, simplemente plasmen papá y mamá para poder nosotros hacer ya el descarga de información. En el caso mío, pues yo pongo acá, somos 4, entonces voy a poner las 4 donde está mi hermano mayor, donde está mi hermana, donde estoy yo que soy el tercero, hago doble cuadro, en el caso mío, y mi hermano menor. Por el otro lado, con la otra señora tuvo alrededor de otros 5 hijos más. Creo que la primera fue una señora, digo una chica. Después vinieron otro hombre, después otra mujer, que es mi hermana. Y el último que es un hombre. De estos ya creo que uno murió. Le pongo una X. Y abajo puedo ponerles simplemente el nombre. Para esto no necesito mayor información, entonces abajo les pongo el nombre o a un ladito como ya. ¿Sí? Miren en dónde estoy. ¿Sí lo ven? Esa es la primera parte en la que vamos. Y está distribuido en la cartelera pues para que quede, digamos, de alguna manera como equilibrada la información. ¿Sí? Esa es toda mi información de mi línea generacional. Así es, circulito, yo soy circulito, entonces hago otro circulito adentro. Correcto. Yo a esta señora no necesito verle la transgeneracional porque a mí no me influencia. Entonces yo no le voy a hacer más información a esta señora, sino que voy a hacer la descarga de información de mi papá. Entonces para eso voy a hacer acá a un señor y una señora, que serían los abuelos que tuvieron a mi papá, que viene siendo como el de tantos hermanos, fue no sé qué número, creo que antes del último, te lo voy a poner acá, chin. Y aquí pongo y en el caso de mi mamá, Pregunta, aquí está mi madre, ¿no? Mi mamá tuvo otro esposo con el que tuvo a mi hermana. Ella también va a ir solo este pedacito, sí, hasta ahí llega el cuento. hasta ahí llega el cuento. No necesito más saber de... Bueno, yo estoy ya pasando a mi segundo nivel, o sea, y ya hice mi línea generacional, entonces voy a hacer las de mis padres, correcto. Sí. Eso. Cuando yo lo estoy haciendo acá en marcador, ustedes lo hacen primero directamente en lápiz. Recuerden que no corregimos ni borramos,
pues a no ser de una raya mal puesta y eso, pero digamos, de alguna manera el tamaño, la localización y esas cosas, las vamos a dejar tal cual como salgan, como información, ¿vale? Pasamos a nuestra segunda línea generacional, que serían nuestros padres, ¿cierto? Y toda la línea generacional de nuestros padres, o sea, sus tíos como tal también. Entonces ahí ya también le voy a dar papá, perdón, en este caso sería mi abuelo, mi abuela por parte de mamá, donde mi mamá creo que es la número esta. Aquí tiene una hermana, aquí viene un hermano. Y aquí vienen otros hermanos, otra hermana y otro hermano. Listo. Y a estos también les pongo ya la información un poco más completa, al menos nombre, profesión, enfermedades. ¿Dónde están los hermanos de mi papá? Mira acá. ¿Arriba? En mi caso, como son varios, mira, este sería mi mamá, mi papá, ¿cierto? Ese soy yo. Ahora, mi mamá viene de un papá y de una mamá, o sea, mis abuelos. Y en esa línea, pues yo también tengo, perdón, mi mamá tiene un número ella es la número 4, por ejemplo. En el caso de mi papá, también es el número como 6. Solamente son los abuelos. No, Ah, sí. Mi papá es hijo de mi abuela, pero las hermanas son, pero de otros papás. Uh-huh. Entonces no puede ser así. Entonces, claro, lo mismo que hicimos con el papá o con nuestra línea generacional, también lo hacemos acá. Si en este caso mi mamá viene de este matrimonio, pero mi papá, mi abuelo tuvo algo con otra señora, pues entonces vamos a extender esa y le hacemos acá donde también tuvo unos hijos. Sí, porque este es mi papá, perdón, el papá de mi mamá. Este es mi papá. Este es el papá de mi papá y la mamá de mi papá. Y mi papá, el papá de mi papá, tuvo con otra señora, ¿cierto? En mi caso es la mamá de mi papá. Bueno, entonces sería allá, acá. Pero son mayores. Yo les pongo, los tiro al lado acá. Para donde quieras. No, Si es con la abuela, por ejemplo, esta es mi abuela, entonces si sería con mi abuela, la tiraría para acá. Con otro señor y acá con sus hijos, si tuvieron hijos. ¿Sí? Por eso la idea del espacio es eso, porque mira, abajo dibujaste poquitos porque son eso, pero cuando ya abres dos, ¿cierto? Entonces ya es un poquito más grande. Entonces lo mismo, si es tu abuelo para acá o si es tu abuela para acá, ya. ¿No? Lo mismo que hicimos abajo. Sí, pero como es papá, es como que de aquí sale una frase. Por eso. Si pongo a la abuela al lado derecho, ella antes tuvo otro. Ajá. Mi papá sería el último. Ponlo en el orden que... Otra vez la abuela de aquí sacó otra. Sí. Con otro, porque si no, en cambio a usted ni le salen así, pero a mí no, porque es la abuela de allá. Si no era el papá, sí. Sí, pero no importa porque usted igual le va a dar un número. Cuando vamos a poner el número, entonces, por ejemplo, hacia acá yo soy, hacia acá, estas son la generación de mis hermanos mayores por parte de papá. Entonces, yo soy
el tercero de la camada con mi mamá. Pero soy como el séptimo después del primogénito. Tengo que hacer 3 papás acá. A ver. Dos papás y el último que fue el papá de mi papá. Porque es que aquí, con este papá, la abuela tuvo una hija. Con otro papá tuvo otra hija. Y con el abuelo tuvo a mi papá. Sí, si quieres algo un poco más espaciado para tenga Porque entonces coloco la abuela aquí. eso. Justamente, la abuela aquí, Ujú. ¿cierto? Y ella lo tuvo con estos. Con este primer cuadro, ¿cierto? Pues este fue el último hombre con el que ella tuvo y ahí salió mi papá. O sea, porque cuando lo vas a sacar, lo sacas de aquí y lo conectas ahí. Ajá, ajá. En el orden que vaya, ¿no? Sí, es el último. ¿Cómo junto a mi papá con sus papás? Con la, pues como curita. Sí, mira, pues yo lo hice así para que entonces, en el orden que va, le puse hasta aquí. Entonces de ahí salió. Ujú. En el orden que sea tú, porque me imagino que habrán más hermanos, ¿no? Sí, mi tío mayor es mayor y mi papá Ah, ya. es menor. Ok. ¿Qué? Este es mi papá. Sí, Salió de aquí con este y este. sí. ¿Cierto? Ujú. Y estas vestidas las pongo por aquí. Correcto. Sí, que vienen de aquí por acá. Sí, Y mi correcto. otra tía Sí, acá, ¿cierto? correcto. ¿Cómo va Gretel? Exagerado, ¿no? Chabulla. Bien. No como que ya murieron la X dentro de X. la figura. Sí.
Pueden ir de una vez por línea generacional, lo pueden ir ya definiendo con lapicero o con marcador o con lo que vayan a dejar fijo para que quede fijo ya y que se vea más. Yo terminé el esquema, más o menos, miren que ahí quedó, y eso que sin mucho detalle en los últimas, pero así más o menos sería toda la ramificación. Si ven que de estos que eran mi papá y mi mamá, se ramificaron abuelos, bisabuelos, que ya serían, en este caso, abuelos serían abuelos paternos, abuelos maternos, o sea que ya son 4, ¿cierto? Dos abuelos y 2 abuelas. Pero ya cuando paso a, perdón, de mis padres a mis abuelos. Entonces aquí ya en mis abuelos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 4 hombres, 4 mujeres. Y ya en los bisabuelos ya tendría pues el doble, 16. Pero ese sí, yo no sé. Aquí es donde menos información vamos a tener. Entonces, como les decía, trabajen por intuición. Si quieren poner un nombre que no lo saben, pues pongan el nombre que les llegue en algún momento. ¿Mm? Entonces, quiero que vamos avanzando para llegar acá y después pasar al tema de las relaciones, donde vamos a empezar a hacer líneas donde marcamos las relaciones positivas o negativas según
Recuerden que ya en la primera generación podemos poner el orden jerárquico, mentira, no es de jerarquías, de apariciones. Sí, jerarquías por... Si estas dos apariciones fueron más o menos de la misma época. Pero siempre va a ser uno, Nazca primero. sí, el que nazca primero. El primero que aparece, ese es. Entonces, saber qué posición de uno es. O sea, yo soy el hijo número tal. Ajá, Con mis papás y mis tíos. sí. Recuerden que yo de alguna manera a priorizar información que tenga que ver directamente pues conmigo, ¿sí? O sea que en el caso, por ejemplo, de si mi papá tuvo otra señora, pues menciono a mis hermanos para saber el orden, el nombre, la posición, pero no necesito tener mucha información de señora qué le pasó, no pues por nada malo, sino porque simplemente esa información no es relevante más allá del chisme. Ay, hermano, que está dejando que no borrar mucho. Sí, recuerden tratar de no borrar, sino como salga, después van a hacerlo una vez más y va quedando más, tal vez, diferente. Se marca de alguna manera como los, ¿cómo se dice? Los rechazados, los no vistos, Los excluidos, los excluidos. ¿Tiene alguna marca? no, no, la información más bien que le pongo al lado, detallo esa información.
conocí los papás de mis abuelos. Pero yo no tengo más información de casi. Yo no la tengo aquí, pero sí la puedo conseguir. Pero voy a hacer solo pero ni sabe si ellos serían las mujeres, la historia que no se conoce. Si no, eso no. Porque, por ejemplo, la abuelita de mi abuelo, ella era una esclava. Y el que la tenía esclavizada, el capataz de ella, se enamoró de ella. Entonces la liberó y se fueron a vivir juntos. Ella era chocó. Pero el Señor no hizo nada. Claro, hay personas que ya no saben eso. Pero ahora estaba pensando, yo voy a hacer eso, mi mamá no me va a decir mucho más. Y si no, cuando me voy, tenemos que ir un poco de enseñar a hacer no sé, la verdad. Vamos a tratar yo decía también, mucha, a chévere haberle ayudado mucho a los abuelitos. Sí, no, ¿qué voy a decir a mi hija? No, ya deben hacerlo. Claro. Por ejemplo, yo crecí con ellos de ay, mi familia es pequeñita. Eso te iba a decir. Yo crecí diciendo que mi familia era mi papá, mi mamá, mi abuelo, y mi hermano. Y veo que
solamente mis hermanos, ya que mis hermanos, ya vamos a tener dos. Acá todo era una sola vida, nadie la reconocía. Claro, eso pasa. Bueno, aquí ahí les estoy mostrando un poco como en un esquema X, cómo serían las relaciones. En el caso del verde sería una relación, digamos, armoniosa, y en el caso del rojo sería una relación difícil, compleja, que puede ser bien sea de mala porque no se hablan o mala porque se insultan, pero en general es tóxica o mala, ¿vale? Ah, bueno, pues entonces no, si no se volvieron a hablar, pues no hay contacto. O sea, esto lo que muestra es el vínculo que hay, qué relación hay. Mala, no se habla nunca, pues es mala, ¿cierto? Entonces roja. ¿Sí? Esta distinción de las relaciones la hacemos en este trabajo que estamos ahora realizando, pero, por ejemplo, para futuros árboles no voy a necesitar esto porque pues lo pulo en relación de tener más clara la información, pero no necesito hacer todo este enlazado, porque así como lo estoy mostrando es poquito, pero si entro más en detalle, pues sería mucho más rayas de rojos y verdes ahí, ¿cierto? Entonces, prácticamente aquí es para inicialmente darnos cuenta cómo están las relaciones y a partir de esa información, pues también poder darnos cuenta lo que nos permita darnos cuenta y saber qué hacer con eso. El qué hacer con eso, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque recuerden que eso cambia mucho para cada persona.
inclusive para cada momento de cada persona, porque no es lo mismo como yo puedo actuar en una determinada edad o en un determinado momento, diferenciado de otro momento donde tengo posiblemente otras herramientas, está transcurriendo otros sucesos en mi vida. Pero ustedes son los vivos. Sí, sí, básicamente es más, las relaciones sí están más basadas en el presente, en lo que está pasando ahora.